Cordial saludo, mi nombre es Lina Marín. En esta oportunidad con mis compañeros Alejandra Quintero y Edinson Contreras estaremos hablando sobre el IVA en Colombia. Iniciemos explicando qué es el IVA. El IVA es el impuesto de valor añadido, que es indirecto, lo pagamos por el consumo, es decir, que no afecta de manera directa nuestros ingresos como contribuyentes. Este es plano porque es el mismo independientemente de los ingresos que tengamos. Siempre que compramos algo o contratamos un servicio, pagamos este impuesto. Entonces lo vemos en tres tarifas. El artículo 468 del Estatuto establece que la tarifa general es del 19%, salvo excepciones. Entonces, el 19% es la tarifa general. Casi todo lo que no esté exento expresamente en las otras categorías está en este general. El 5% es llamado el IVA reducido, y pertenece a los productos básicos de alimentación, servicios públicos en estratos bajos, insumos agrícolas, papel periódico, entre otros. Y el 0% es lo que llamamos el IVA exentos, que aplica para exportaciones y productos esenciales como la leche, huevos, pan, medicamentos, libros. Por otro lado, tenemos lo que es la estructura general del IVA. Entonces, la estructura general del IVA en Colombia, según el estatuto, incluye unos elementos claves que son, primero, el sujeto activo, que es la entidad que tiene la potestad de cobrar el impuesto, es decir, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 420 del estatuto. Segundo, tenemos el sujeto pasivo o responsable, que somos las personas naturales o jurídicas que por realizar operaciones grabadas debemos declarar y pagar el IVA. En tercer lugar, tenemos el hecho generador, que es el acto u operación que da origen a la obligación tributaria según el artículo 420, que ya explicaremos qué es un hecho generador más adelante. En cuarto lugar, tenemos la base gravable, que es el valor económico sobre el cual se liquida el IVA. Está regulada entre los artículos 447 y 454 del estatuto y varía según si se trata de venta, prestación de servicio o importación. Y por último tenemos la tarifa, que es el porcentaje aplicable a la base gravable, como ya lo hablamos ahorita, del 19, del 5 o del 0% si están exentos. Ahora hablemos del hecho generador. Entonces decimos que el hecho generador del impuesto, según el artículo 420 del estatuto, es la realización de cualquiera de estas operaciones que veremos a continuación. Las ventas de bienes corporales, muebles, que no hayan sido excluidas expresamente. Puede ser también la prestación de servicio en el territorio colombiano, la importación de bienes corporales, muebles que no hayan sido excluidos expresamente, la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociadas con la propiedad industrial, la circulación de venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. Por otro lado, entonces tenemos qué es el régimen de responsabilidad y de no responsabilidad. Entonces, régimen de responsabilidad son los responsables de IVA, según el artículo 437, parágrafo 3 del Estatuto Tributario. Este artículo que nos establece que de manera expresa quienes sí deben registrarse como responsables de IVA, en contraposición a quienes cumpliendo ciertas condiciones pueden estar exentos de esta responsabilidad. Y cito, deberían registrarse como responsables de IVA quienes realicen actividades grabadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones que pues ahí ya las explica. Entonces, ¿qué sería el régimen de no responsabilidad? Son los no responsables de IVA. Esto significa que estas personas naturales no tienen la obligación de registrarse como responsables del IVA y por tanto no deben asumir las obligaciones tributarias que ello implica, como facturar, declarar y pagar el IVA, siempre que cumplan todos los requisitos señalados. Eh, Hay algunas excepciones, las personas naturales comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, como ya lo dijimos. Eh, por otro lado, ¿quiénes son entonces los responsables del IVA? Según el Estatuto Tributario, los responsables del IVA están definidos principalmente en los artículos 437 y siguientes del libro 3 del impuesto sobre las ventas. Entonces,
El estatuto que establece que son responsables del impuesto sobre las ventas quienes realicen en forma habitual la venta de bienes corporales, muebles o la prestación de servicios grabados o la importación de bienes corporales, muebles grabados, salvo las excepciones expresamente contempladas. Aclara que son responsables del régimen común las personas jurídicas y asimiladas y las personas naturales que no cumplen las condiciones para pertenecer en el régimen simplificado o el régimen de no responsable de IVA. Entonces, en resumen, todas las personas jurídicas, empresas, sociedades son automáticamente responsables de IVA. Las personas naturales que no cumplan requisitos del régimen simplificado también son responsables y en general los comerciantes, importadores, prestadores de servicios y exportadores que realicen operaciones grabadas. Pueden continuar. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre los contribuyentes y responsables del IVA. La diferencia entre contribuyente y responsable del IVA radica en que el contribuyente es toda persona natural o jurídica que realiza actividades gravadas con este impuesto, mientras que el responsable es aquel contribuyente que además de realizar la actividad tiene la obligación legal de recaudar, declarar y pagar el IVA ante la DIAN. Es importante entender esta diferencia porque no todos los contribuyentes necesariamente son responsables. En contraste, están los no responsables. Estas son personas naturales o jurídicas que no realizan actividades grabadas, es decir, que no venden bienes ni prestan servicios sujetos al IVA. También hay casos en los que, aún vendiendo productos o prestando servicios grabados, cumplen con ciertas condiciones de ingresos que los mantienen como no responsables. Ahora pasamos a hablar sobre la base gravable, que es simplemente el valor sobre el que se calcula el impuesto. No es solo el precio de venta, sino que también puede incluir otros gastos como transporte o instalación. En palabras simples, es la plata sobre la que se aplica el porcentaje del IVA. ¿En qué casos o transacciones no se genera el IVA? No se genera el IVA en aquellos casos expresamente definidos por la ley como bienes y servicios excluidos, así como en ciertos hechos que no se consideren venta para efectos fiscales. Dentro de los servicios excluidos se encuentran los relacionados con la salud, la seguridad social y la educación en todos sus niveles. Mientras que en los bienes excluidos se incluyen, por ejemplo, algunos animales vivos y productos agropecuarios básicos. Asimismo, no se causa IVA cuando se realizan transacciones específicas como la donación o asignación de bienes aprendidos por parte del Estado. Es importante diferenciar entre bienes y servicios excluidos y aquellos exentos. Los primeros no generan IVA ni obligación tributaria, mientras que los segundos, aunque estén grabados, tienen una tarifa del 0%, lo que implica que su comercialización sí conlleva deberes formales de declaración y control ante la DIAN. IVA generado e IVA descontable. En la práctica, las empresas manejan dos tipos de IVA. El IVA generado es el que cobran a sus clientes en las ventas. El descontable, en cambio, es el que pagan al hacer sus compras. Al final lo que hacen es restar el descontable al generado y sobre esa diferencia se calcula lo que realmente deben pagar a la DIAN. Es como una especie de balance entre lo que se recibe y lo que ya se pagó. Bienes grabados, excluidos y exentos. En el IVA encontramos tres grandes categorías de bienes y servicios. Los grabados son los más comunes, aquellos que sí generan IVA al momento de la venta o la importación. Aquí entran, por ejemplo, los electrodomésticos, la ropa o los vehículos. La tarifa puede ser la general del 19% o en algunos casos especiales del 5%. Luego tenemos los excluidos, que son productos o servicios que la ley expresamente dice que no generan IVA. Quien los vende no tiene que cobrar el impuesto ni declararlo. Un buen ejemplo son muchos alimentos básicos de la canasta familiar o ciertos servicios relacionados con el agro. Y finalmente están los exentos, que suelen confundirse con los excluidos. Los bienes exentos también están grabados, pero con la tarifa del 0%. Eso significa que el consumidor no paga el IVA, pero el empresario sí debe declarar la operación y puede solicitar a la DIAN la devolución del IVA que pagó en sus compras. Un ejemplo típico son las exportaciones. Cuando una empresa exporta un producto no cobra IVA, pero puede pedir la devolución del pago en el proceso productivo. La diferencia entre excluidos y exentos es clave. Los excluidos están totalmente por fuera del sistema, mientras que los exentos hacen parte del sistema, aunque con tarifa cero. Eso explica por qué solo los exentos permiten solicitar devoluciones o saldos a favor. Por último, los casos especiales en que se causa el IVA.
Entonces, hay unos en los que también se genera este impuesto, aunque no haya una venta directa. Por ejemplo, cuando una empresa saca productos de su inventario para uso propio o para hacer promociones, cuando se importan bienes o cuando usamos servicios del exterior como suscripciones de plataformas digitales. Estos casos buscan que el impuesto no tenga vacíos y se mantengan justo para todos. Como ven, el IVA no es solo un porcentaje que pagamos cuando compramos algo, es todo un sistema que define quién debe cobrarlo, en qué casos aplica y cómo se controla. Sigue, Edison. Muy bien, entonces seguimos con la retención de IVA. Entonces, ¿qué es la retención de IVA? Esta es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre las ventas que consiste en que un tercero o denominado agente retenedor descuenta una parte de la totalidad del IVA causado en una operación y la consigna directamente a la DIAN, en lugar de que el vendedor o el prestador del servicio lo cobre y pague posteriormente. Tenemos unos elementos que son el sujeto pasivo, que es el retenido, el agente retenedor, tenemos un hecho generador y una base gravable. Seguimos con quiénes son los designados como agentes retenedores a título de IVA. Entonces, según el artículo 437.2 del estatuto, los agentes de retención y impuestos sobre las ventas son las entidades de derecho público nacional, departamentos, distritos, municipios, establecimientos públicos, corporaciones autónomas regionales, entre otros. Los grandes contribuyentes que se han designado por la DIAN, los responsables de régimen común, ahora el régimen responsable de IVA, y cuando adquieren bienes o servicios grabados de personas inscritas en el régimen no responsables de IVA, empresas industriales y comerciales y entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito y sus asociaciones. ¿Qué obligaciones tienen los agentes retenedores de IVA? Entonces, entre sus obligaciones tienen practicar retención, expedir el comprobante de retención, consignar los valores retenidos, llevar registros contables y responder por las retenciones no practicadas o no consignadas. ¿En qué casos generales y especiales se debe practicar dicha retención? De acuerdo con el artículo 437.1 del Estatuto Tributario, se debe practicar la retención IVA cuando las entidades como grandes contribuyentes emisores de tarjetas por la DIAN realicen operaciones sujetas al impuesto sobre las ventas, o cuando un responsable de IVA adquiere bienes o servicios grabados a personas no responsables de IVA, o cuando haya servicios grabados prestados desde el exterior, cuando no hay responsable directo en Colombia, o el comprador o usuario del servicio debe autorretener y declarar el IVA. ¿Qué es la retención en la fuente de título de IVA en pagos en el exterior? La retención, la retención en la fuente de título de IVA en pagos al exterior es el mecanismo mediante el cual los residentes en Colombia adquieren servicios grabados de prestadores ubicados fuera del país y estos deben asumir y retener directamente el IVA, ya que el vendedor extranjero no está obligado a declarar ni pagar el impuesto en Colombia. En conclusión, decimos que el impuesto al valor agregado constituye uno de los pilares fundamentales del sistema tributario colombiano, al ser una de las principales fuentes de financiamiento del Estado y un mecanismo de control sobre las actividades económicas. Muchas gracias.